Me llamo Emily Wilson, tengo 28 años y pensaba que por fin había construido una vida de la que mis padres pudieran estar orgullosos, con mi nuevo puesto de directora creativa en una de las mejores empresas de diseño de Boston. Estaba deseando compartir mi éxito en la cena de Navidad, pero mi emoción se hizo añicos cuando oí la fría voz de mi madre pronunciar las palabras. Nunca lo olvidaré. No vengas por Navidad, Emily. Haremos como si no te conociéramos. No sabían que esta vez el rechazo no me iba a derribar. Tenía otros planes. Antes de contar lo que pasó después, decidme desde dónde estáis viendo este vídeo en los comentarios de abajo. Suscribíos y acompañadme en este viaje en el que transformé el rechazo más doloroso en algo hermoso que lo cambió todo. Crecer en Mapleton, Michigan, era pintoresco desde fuera. Nuestra casa de estilo victoriano, con su jardín perfectamente cuidado, apareció 2 veces en el periódico local como parte de la ruta de las casas históricas. Mis padres, Margaret y Robert Wilson, eran personas muy apreciadas en la comunidad. Mi padre dirigía el bufete de abogados más exitoso de la ciudad, y mi madre formaba parte de todos los comités de la iglesia y dirigía la sociedad histórica local. Construyeron una vida basada en las apariencias, la tradición y el cumplimiento de todas las expectativas. Aprendí pronto que su amor tenía condiciones. Desde que aprendí a sostener un lápiz de colores, me atraían los colores y las formas, mientras que mis padres me daban tarjetas didácticas y juguetes educativos. El arte es un hobby, Emily, no un futuro, se convirtió en su mantra desde los 8 años, cuando les enseñé con orgullo un dibujo que mi profesora de primaria había expuesto en la escuela. Cuando nació mi hermano Michael, 4 años después que yo, el contraste en cómo nos trataban se hizo imposible de ignorar. Michael era lógico, metódico y tenía una inclinación natural hacia las materias que valoraban mis padres. Seguía sus reglas, se unió al equipo de debate del instituto y declaró su intención de seguir los pasos de nuestro padre y convertirse en abogado. Cada uno de sus logros se celebraba con una cena en el mejor restaurante de la ciudad, mientras que mis premios en concursos de arte se reconocían con sonrisas forzadas y comentarios como: «Qué bonito, cariño, pero ¿qué tal te va en matemáticas?». La batalla más grande estalló durante mi último año de secundaria. A pesar de tener las notas para estudiar cualquier carrera, decidí solicitar plaza en escuelas de arte, en lugar de en programas de preparación para la carrera de Derecho. Las discusiones duraron semanas. «Estás tirando tu vida por la borda con garabatos», gritó mi padre durante una cena especialmente acalorada. «No te hemos criado para que seas poco práctica». Mi madre era más sutil, pero igual de devastadora con su silenciosa decepción y sus comentarios pasivo-agresivos sobre los hijos de sus amigos que estudiaban carreras serias. Al final cedieron, pero su apoyo venía acompañado de constantes recordatorios de su desaprobación. Me pagaban la matrícula mientras se aseguraban de que entendiera la carga financiera que eso suponía para ellos. Cada vez que llamaban a casa, me hacían preguntas sobre si había considerado cambiar de carrera. Después de graduarme cum laude en uno de los mejores programas de diseño del país, me mudé a Boston decidida a demostrar que mi elección tenía valor. La distancia me ayudó a tomar aire y a confiar en mis decisiones. Empecé como diseñadora junior en Merit Creative, y me dediqué en cuerpo y alma a construir mi carrera. Cada pequeño éxito era una reivindicación. Cuando llegué a diseñadora senior en solo 3 años, llamé a casa emocionada, pero mi padre me respondió: «Está muy bien, pero Michael acaba de ser aceptado en la Facultad de Derecho».
Mis logros siempre parecían quedar ensombrecidos por los de Michael, y los míos palidecían en comparación. Aún así, seguí buscando la satisfacción en mi trabajo, incluso cuando la aprobación de mi familia seguía siendo difícil de conseguir. El ascenso del mes pasado a director creativo con solo 28 años, debería haber sido el momento en el que por fin reconocieran que había tomado la decisión correcta. Representaba todo por lo que había trabajado, y además era más joven que cualquiera que hubiera ocupado ese puesto antes. Había planeado compartir la noticia en persona durante las Navidades, imaginando, quizás tontamente, que este logro sería finalmente suficiente para ganarme su respeto. La distancia geográfica entre Boston y Mapleton se convirtió gradualmente en una distancia emocional. Cada vez que iba a casa, me sentía más como si entrara en un museo de expectativas, donde yo era la exposición que pertenecía. Mantuve la relación con llamadas telefónicas. Obedientes todos los domingos y viajes obligatorios a casa para las fiestas importantes. Cada interacción me agotaba más que la anterior. Hace 3 años todo cambió cuando conocí a Sam en una subasta benéfica de arte en la que doné una obra. Era alto, con unos ojos marrones amables y una risa fácil. Sam estaba allí apoyando a su hermana, una escultora cuya obra se estaba exhibiendo. Nuestra conversación fluyó con naturalidad mientras hablábamos de todo, desde la teoría del color hasta nuestro amor compartido por las antiguas películas noir. No se parecía a nadie con quien hubiera salido antes. Sam provenía de una familia creativa. Su padre era profesor de inglés jubilado y poeta. Su madre había sido bailarina y ahora enseñaba en un centro comunitario. La primera vez que Sam me invitó a una reunión festiva en la casa de sus padres en Connecticut, sentí como si hubiera entrado en un universo alternativo. La casa de su familia era colorida y ecléctica, llena de muebles desiguales y paredes cubiertas de obras de arte, fotografías y recuerdos de viajes. La cena no era una velada formal con una mesa perfectamente puesta, sino una reunión bulliciosa en la que todos ayudaban en la cocina, las conversaciones se solapaban y las risas genuinas llenaban todas las habitaciones. Nadie me preguntó por mi trayectoria profesional ni por mi sueldo, sino que querían ver fotos de mis últimos proyectos y escuchar historias sobre sus propias iniciativas creativas. El contraste con las reuniones familiares de mi familia era marcado y doloroso. Las cenas navideñas de mis padres eran representaciones orquestadas, con temas de conversación pulidos y tan cuidadosamente seleccionados como el menú, y un trasfondo de juicios que fluía bajo cada interacción. La familia de Sam me acogió inmediatamente como a uno más. Mis últimas visitas a su casa dejaron claro que la brecha entre mis padres y yo se estaba ampliando. Hace 2 Navidades les llevé un libro de arte diseñado a medida con edificios históricos locales, para el que pasé semanas fotografiando y creando ilustraciones de los lugares emblemáticos que mi madre atesoraba gracias a su trabajo en la sociedad histórica. Ella lo hojeó brevemente antes de dejarlo a un lado para admirar la corbata y los gemelos que Michael había comprado para nuestro padre en el gran almacén. El pasado día de Acción de Gracias fue aún peor, cuando Michael anunció su compromiso con Allison, una mujer que parecía salida de un culebrón para impresionar a mis padres. Era higienista dental, de buena familia, con los contactos adecuados, daba clases en la escuela dominical y presidía el comité de jóvenes profesionales de su iglesia. Mi madre se puso inmediatamente a organizar la boda, mientras mi padre le daba palmadas en la espalda a Michael y le decía: «Así es como se construye un futuro digno».
La comparación silenciosa con mis elecciones flotaba en el aire como una espesa niebla. El punto de ruptura definitivo llegó durante mi visita de hace 3 meses. Había ido a casa para el 60º cumpleaños de mi padre, y había llevado un cuadro original que había pintado de la cabaña junto al lago donde pasábamos los veranos cuando Michael y yo éramos pequeños. Cuando mi padre lo desenrolló, su expresión pasó de la expectación a una decepción apenas disimulada. «Veo que sigues pintando para ganarte la vida», comentó, dejando el cuadro a un lado sin siquiera dar las gracias. Algo se rompió dentro de mí. «No pinto cuadros, papá. Soy diseñadora profesional y acabo de dirigir una campaña que ha aumentado los ingresos de los clientes en un 30%. Mi trabajo es importante». Mi madre interrumpió rápidamente. «No hablemos de negocios en una celebración de cumpleaños», desestimando eficazmente tanto mi trabajo como mi defensa del mismo. Me fui a la mañana siguiente antes de lo previsto y el silencio que siguió solo se rompió con los ocasionales mensajes de texto de Michael sobre los planes de la boda y las invitaciones a medias para que participara más, aunque nunca me criticó abiertamente. Su complacencia con el comportamiento de nuestros padres me pareció una forma de traición. Intenté convencerme de que la distancia era mutua y necesaria, pero una parte de mí seguía anhelando la aprobación que había buscado toda mi vida. Cuando me ascendieron a directora creativa, supervisando un equipo de 15 diseñadores y gestionando las cuentas más prestigiosas de nuestra agencia, pensé que tal vez esta prueba tangible de éxito podría salvar la distancia. Después de hablarlo con Sam, que me había estado animando delicadamente a poner límites a mi familia, decidí hacer un último esfuerzo por reconectar. Esta Navidad sería diferente. Llevaría a Sam a casa para que conociera a todos como es debido, y compartiría mi logro profesional con él. El anuncio sería imposible de ignorar, y mi relación con alguien que valoraba y apoyaba mis decisiones podría ayudar a mis padres a entender la vida que había construido. Pasé semanas planeando regalos perfectos y con mucho cariño. Para mi padre, encargué un maletín de cuero hecho a medida por un artesano de renombre, con su monograma grabado y lleno de artículos de papelería personalizados. Para mi madre, diseñé un árbol genealógico que incorporaba elementos históricos de Mapleton y que celebraba su dedicación a la preservación de la historia local. Para Michael y Allison, creé diseños personalizados para las invitaciones de boda como regalo de compromiso. Y lo más importante, contraté a un conocido artista local, admirado por mis padres, para que pintara un retrato de nuestra casa tal y como aparecía en las fotografías antiguas de la sociedad histórica. Imaginaba sus caras cuando lo desenvolverían y verían mi conexión creativa como algo valioso. Sam y yo organizamos unos días libres en el trabajo, reservamos los vuelos e incluso alquilamos un coche para no molestar a nadie. Practiqué cómo anunciar mi ascenso, poniéndome en la piel de alguien que transmitiera confianza sin parecer presuntuoso. 2 semanas antes de nuestro viaje, llamé a mi madre para coordinar las horas de llegada y los detalles de la estancia. Su voz al responder ya era seca y formal, sin el entusiasmo forzado que solía mostrar en nuestras conversaciones. «Mamá, te llamo por los planes de Navidad. Sam y yo pensábamos llegar el día 23, si a todos les viene bien». Hubo una larga pausa antes de que respondiera. «Emily, tu padre y yo hemos hablado y creemos que sería mejor que no vinierais este año». Al principio no entendí lo que decía, pensé que me había equivocado. «¿Cómo que no? Ya hemos comprado los billetes de avión». «Bueno, eso fue un poco precipitado, ¿no? Deberías haberlo consultado con nosotros primero».
Su tono había adquirido ese matiz de desaprobación que me resultaba tan familiar y que podía hacer añicos mi confianza como una navaja, pero era Navidad y tenía noticias que darte. El mes pasado me ascendieron a directora creativa. En lugar de felicitarme, su respuesta fue un suspiro desdeñoso. Emily, ¿cuándo vas a tomarte en serio tu futuro? Esos pequeños trabajos de diseño no te van a llevar a ninguna parte. Tu padre y yo esperábamos que ya hubieras superado esa fase. Apreté el teléfono con fuerza. No es un trabajo de diseño cualquiera, mamá. Dirijo el departamento creativo de una de las mejores empresas del país y voy a traer a ese chico, el que tiene familia de artistas. La hija de los Thompson, que vive en Boston, nos ha contado todo sobre su pasado. No es precisamente la clase de influencia que te ayudará a volver a tomar decisiones sensatas. No podía creer lo que estaba oyendo. En lugar de preguntar para saber más sobre la persona que me hacía feliz, habían estado investigando a Sam a través de las redes sociales. Sam es increíble y me apoya, y eso es más de lo que puedo decir de cómo estás actuando ahora mismo. La voz de mi madre se volvió gélida. Ese es exactamente el problema de actitud del que nos preocupamos. Tu padre y yo creemos que necesitas tiempo para reconsiderar tus prioridades. No vengas a Navidad, Emily. Haremos como si no te conociéramos hasta que estés preparada para ser la hija que te criamos. Casi me cae el teléfono de las manos. ¿Me estás echando de Navidad porque no apruebas mi carrera y mi novio? Te estamos dando espacio para que pienses en qué tipo de futuro quieres realmente. Michael y Allison anunciarán la fecha de su boda en la cena de Navidad, y el hijo del reverendo Phillips se unirá a nosotros. Acaba de terminar la carrera de medicina. Sería una conexión más apropiada para ti que esta gente artística con la que te has juntado. La insinuación era muy clara. No era bienvenida en mi casa familiar a menos que cambiara todo lo que había construido en mi vida. Así que eso es todo, me han cortado de raíz. La decisión es tuya, Emily. Cuando estés lista para tomar un camino más apropiado, te daremos la bienvenida de nuevo. Hasta entonces, mejor así, será menos incómodo para todos. La llamada terminó poco después, dejándome de pie en mi apartamento con el teléfono aún apretado en la mano, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Los regalos cuidadosamente envueltos estaban en un rincón, y mi emoción por compartir mis logros había sido sustituida por el rechazo más profundo que había experimentado jamás. Mis propios padres acababan de repudiarme por el delito de tener éxito a mi manera. Sam me encontró una hora más tarde sentada en el suelo, rodeada de los regalos de Navidad que había seleccionado con tanto cuidado, con las lágrimas secas y un vacío entumecedor. Había estado mirando la pared, reviviendo no solo la conversación, sino también años de mensajes sutiles y no tan sutiles que nunca había sabido interpretar. Cuando finalmente logré explicar lo que había pasado, la expresión de Sam pasó de la preocupación a la indignación. No pueden hacerte esto, es chantaje emocional. Su ira protectora debería haberme reconfortado, pero solo ponía de relieve la dolorosa realidad de que mis propios padres no sentían ese mismo instinto de protegerme. Simplemente lo han hecho, susurré con una voz que me resultaba extraña y lejana. Y lo peor es que una pequeña parte de mí ni siquiera se sorprende. Esa noche comenzó una espiral que amenazó todo lo que había construido. El sueño se volvió esquivo, sustituido por un bucle mental interminable de críticas, miradas de decepción y fracasos en ganarme su aprobación. Cuestioné decisiones de las que había estado segura solo unos días antes. ¿Era realmente válida mi carrera?
¿Me estaba engañando a mí misma pensando que había logrado algo significativo? Las dudas se apoderaron de mi mente. Quizás si hubiera estudiado algo práctico, además del arte. Le dije a Sam una noche, mientras estábamos despiertos a las 3 de la madrugada, o si hubiera aceptado esa oferta de trabajo en una empresa en lugar de seguir el camino de la boutique creativa, o si hubiera salido con alguien de mi ciudad natal. Sam me dijo: Emily, escúchate a ti misma, eres una de las diseñadoras con más talento que conozco, tus clientes alaban tu trabajo, te ascendieron más rápido que nadie en tu empresa. Y estás hablando de dejarlo por gente que no ve tu valor. Pero la racionalidad no podía penetrar en la herida emocional. Había pasado 28 años tratando de equilibrar mi fidelidad a mí misma con la desesperada búsqueda de la aprobación de mis padres. Tener que enfrentarme finalmente a la imposibilidad de esa ecuación hizo que me cuestionara mi propia identidad. Al día siguiente, le conté a mi mejor amiga, Jessie, a regañadientes, lo que había pasado mientras tomábamos un café. A diferencia de la respuesta mesurada de Sam, la de Jessie fue inmediata y feroz. Esos manipuladores, controladores y mezquinos, comenzó, antes de lanzarse a una creativa serie de descripciones que habrían impresionado a un marinero. Su furia protectora disipó momentáneamente mi confusión. ¿Quiénes se creen que son, la reina y el rey de la ciudad convencional? Esto es abuso emocional. Ya lo sé, ¿verdad? Asentí aturdida, pero la validación, aunque necesaria, no podía curar la herida fundamental. No dejaba de pensar que, si se lo explicaba mejor y les mostraba más pruebas de mi éxito, finalmente lo entenderían. Jessie se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. Cariño, ellos no quieren entender, quieren controlar. Trabajar se convirtió tanto en un refugio como en un reto. El ascenso del que estaba tan orgullosa ahora conllevaba responsabilidades en las que me costaba concentrarme. Me encontraba mirando fijamente los resúmenes de los diseños, cuestionando conceptos que una semana antes habría presentado con confianza, y desconectando durante las reuniones de equipo. Mi predecesor en el cargo de director creativo me había advertido sobre el síndrome del impostor, pero esta era una crisis de identidad más profunda, provocada por el rechazo definitivo de las personas cuya aceptación había anhelado toda mi vida. Lo peor eran las noches. Cuando Sam se dormía, yo me quedaba despierta catalogando todos mis fracasos y defectos tal y como los veían mis padres. Rediseñaba mentalmente mi vida siguiendo el camino que ellos habían querido para mí, imaginando un universo paralelo en el que era abogada, prometida con un médico, vivía en un barrio residencial cerca de mi ciudad natal, asistía a los eventos sociales adecuados y contaba con la aprobación de mis padres. Pero ni siquiera en esas fantasías podía imaginarme feliz. La tercera noche sin dormir después de la llamada, alrededor de las 4 de la madrugada, una idea se fue haciendo realidad lentamente mientras veía la nieve caer suavemente fuera de la ventana de nuestro dormitorio. Mis padres seguían controlándome incluso a cientos de kilómetros de distancia, incluso después de rechazarme explícitamente, seguían dictando mis emociones, mi autoestima, mi capacidad para funcionar, y yo se lo estaba permitiendo, como siempre había hecho. Algo cambió en ese momento, no una revelación dramática con música triunfal de fondo como en las películas, sino algo más tranquilo y obstinado que echaba raíces. Ellos habían tomado su decisión, habían trazado una línea en la arena. Quizás había llegado el momento de que yo tomara la mía. El martes siguiente, me senté en la consulta del doctor Chen, mi terapeuta, después de haber solicitado una sesión de emergencia,
tras pasar otra jornada laboral, sumida en una niebla de ansiedad y dolor. El cálido y minimalista espacio había sido mi refugio durante el último año, desde que empecé a trabajar en la dinámica familiar, después de que Sam me sugiriera amablemente que la terapia podría ayudarme con lo que él llamaba mi complejo de aprobación por los logros. La doctora Chen escuchó atentamente mientras le contaba la llamada telefónica y sus consecuencias, con una expresión compasiva, pero sin mostrar sorpresa. Emily, ya hemos hablado antes sobre el patrón de amor condicional de tus padres. Esta escalada, aunque dolorosa, encaja con su comportamiento habitual. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo que es diferente es que han hecho explícito lo que antes era implícito. Su amor y aceptación vienen con condiciones. Se me hizo un nudo en la garganta, pero ella me interrumpió de inmediato. Durante las Navidades, eso va más allá de tener altas expectativas. Es una demostración de poder, dijo la doctora Chen con sencillez. Tu independencia y tu éxito amenazan su sentido del control. Están intensificando sus tácticas porque las que utilizaban antes, como la desaprobación, ya no funcionan. Estás prosperando a pesar de no seguir su plan. Me ayudó a examinar el patrón que había definido mi relación con mis padres. Su aprobación como incentivo ya no funciona. Estás prosperando a pesar de no seguir su plan. Me guió a través del análisis del patrón que había definido mi relación con mis padres. Su aprobación como la zanahoria que se me ofrecía continuamente, pero que nunca alcanzaba. Su desaprobación, el palo que había impulsado tantas de mis decisiones. Piensa en esto, me sugirió al final de nuestra sesión. ¿Cómo sería dejar de correr la carrera que ellos han establecido y decidir que su aprobación ya no es un premio por el que competir? La pregunta permaneció en mi mente mientras salía de su oficina y caminaba por la nieve que cubría Boston Common. Por primera vez, contemplé realmente la posibilidad de liberarme de la necesidad desesperada de su validación, que había moldeado casi todas las decisiones de mi vida. ¿Cómo sería esa libertad? Esa noche, Sam y yo nos sentamos en el sofá con tazas de chocolate caliente y las luces navideñas parpadeando en nuestro modesto árbol de Navidad. La escena contrastaba con el rechazo navideño que aún estaba fresco en mi memoria. He estado pensando, dije lentamente, acunando la taza caliente entre mis manos. Quizás esta sea realmente una oportunidad. Sam arqueó una ceja y esbozó una ligera sonrisa. Te escucho. Toda mi vida he intentado ganarme un amor que, al parecer, tiene unos requisitos que nunca podré cumplir. Y si, en lugar de intentar cambiar la opinión que tienen de mí, me centro en crear la Navidad que realmente refleja. ¿Quién soy y qué valoro? Mientras hablaba, la idea fue tomando forma. La Navidad siempre ha sido una tradición en casa de mis padres. La ropa adecuada, las conversaciones adecuadas, andando con pies de plomo para evitar críticas. ¿Y si creamos algo completamente diferente, algo auténtico y significativo? La sonrisa de Sam se amplió. ¿En qué estás pensando exactamente? Aún no lo sé, pero algo que utilice mis habilidades para hacer el bien, algo que cree conexión en lugar de juicio. Esa noche, en lugar de darle vueltas al rechazo, me puse a investigar organizaciones comunitarias en Boston. Un artículo de un periódico local llamó mi atención. El Riverside Community Arts Center estaba luchando por mantenerse abierto tras los recortes presupuestarios. Atendían principalmente a niños de barrios con bajos ingresos, a los que proporcionaban educación artística que las escuelas públicas estaban eliminando. Su programa de vacaciones había sido cancelado por falta de fondos,
lo que decepcionó a docenas de familias que dependían de sus servicios. A las 3 de la madrugada, me senté en la cama con el concepto completo, tan claro que no pude esperar hasta la mañana siguiente para esbozarlo. Con cuidado, me deslicé hasta mi oficina en casa, encendí la lámpara del escritorio y empecé a esbozar un plan. Al amanecer, tenía páginas llenas de notas y diseños preliminares para Create Christmas, una celebración comunitaria del arte y la conexión. La idea era organizar un evento artístico interactivo en el que los niños pudieran crear obras junto a artistas profesionales y que culminara con una exposición de sus trabajos en una galería. Proporcionaría la exposición artística que los niños echaban en falta, crearía hermosos recuerdos navideños y, potencialmente, daría a conocer el centro, que estaba pasando por dificultades, y recaudaría fondos para él. Cuando Sam me encontró rodeada de bocetos y notas, con los ojos cansados pero brillantes por la determinación, él reconoció el fuego creativo que había estado ausente desde la llamada de mi madre. «Vuelves a ser tú misma», me dijo, dándome un beso en la cabeza. «Así que, en lugar de ir a casa de tus padres en Navidad, llevamos la Navidad a personas que realmente la valoran». Terminé, y en el proceso, dejé de permitir que mis padres dictaran cómo debían ser las fiestas o mi vida. Por primera vez en días, sentí que el peso que me oprimía el pecho se disipaba y era sustituido por algo que casi había olvidado, una emoción genuina. No se trataba de rencor ni de venganza, sino de recuperar mi narrativa y utilizar mi rechazo como catalizador para crear algo significativo. Ya no se trataba de ganarme la aprobación de mis padres, sino de aprobarme a mí misma de verdad. A la mañana siguiente, me puse en contacto con Sofía Méndez, la directora del Riverside Community Art Center, para presentarle mi idea. Su escepticismo inicial dio paso rápidamente a un entusiasmo cauteloso cuando le expliqué mi plan. «Suena increíble, Emily, pero tengo que ser sincera, no tenemos presupuesto para algo así, apenas podemos pagar la luz hasta enero». Sonreí, sintiéndome más segura que en semanas. «Ahí es donde entran en juego mis contactos. Solo necesito tu espacio y tu confianza». Esa tarde creé un resumen del proyecto como lo haría para cualquier cliente en el trabajo, pero esta campaña era personal. Empecé a contactar con proveedores, distribuidores y compañeros artistas con los que había conectado a lo largo de mi carrera. La respuesta fue abrumadora. Empresas que normalmente requerían meses de reserva previa hicieron excepciones cuando escucharon la historia. Compañeros de diseño se ofrecieron a colaborar de forma voluntaria. Restaurantes locales se ofrecieron a encargarse del catering, e incluso el socio de mi empresa de impresión accedió a producir todos los materiales a precio de coste. Sam se volcó en el proyecto con su entusiasmo característico, aprovechando sus contactos en la comunidad artística local para conseguir donaciones de materiales y el compromiso de artistas respetados para participar. Su hermana Julia, la escultora cuya exposición nos había unido, se ofreció inmediatamente a dirigir un taller de adornos de arcilla para los niños. Mi amiga Jessie, que trabajaba en relaciones públicas, creó una estrategia para las redes sociales y empezó a ponerse en contacto con la prensa local. «Esto va a ser más grande de lo que habías planeado», me advirtió con una sonrisa después de conseguir el interés de la revista de estilo de vida más importante de Boston. «¿Estás preparada para eso?», me hizo reflexionar. Al principio, había imaginado un evento íntimo para la comunidad, pero estaba claro que se estaba convirtiendo en algo más significativo. ¿Quería que se hiciera tan público que mis padres se enteraran? Tras pensarlo un poco,
Me di cuenta de que la visibilidad encajaba con mi objetivo de recuperar mi narrativa. Deja que crezca, le dije a Jessie. No se trata de ocultarlo, sino de crear algo significativo en mis propios términos. A medida que cobraba impulso, me di cuenta de que tenía que ponerme en contacto con Michael, a pesar de su complicidad en la conducta de nuestros padres. Seguía siendo mi hermano y se merecía saberlo directamente de mí antes de enterarse de mis planes alternativos para Navidad a través de la familia. Nuestra conversación telefónica fue incómoda y tensa. ¿Qué pasa? Mamá me ha dicho que has decidido no venir a casa por Navidad porque estás muy ocupada con el trabajo. Lo que me contó no me sorprendió, pero aún así me dolió. No es eso lo que pasó. Mamá me dijo que no viniera. Me desinvitó explícitamente porque no aprueban mi carrera ni mi relación con Sam. Se hizo el silencio entre nosotros antes de que él respondiera. Eso no tiene sentido. ¿Por qué haría eso? Por no seguir el plan de vida que crearon para mí. Por estar construyendo una vida que me hace feliz en lugar de la que ellos querían. Le expliqué toda la conversación y escuché cómo respiraba hondo cuando mencioné el comentario de nuestra madre de que no sabe nada de ti. No lo sabías, comentó. No tenía ni idea, dijo finalmente con una voz más baja de lo que había oído desde que éramos niños. Les dijeron a todos que no podías venir por un gran proyecto de trabajo. Incluso parecían tristes por ello. La revelación de que estaban creando activamente una narrativa falsa para salvar las apariencias no fue impactante, pero sí aclaró mi siguiente paso. Michael, voy a enviar tarjetas de Navidad a toda la familia, no para criticar a mamá y papá, sino porque quiero que todos sepan que son bienvenidos al evento que estoy organizando en Boston, incluidos tú y Allison. Le describí la celebración artística comunitaria. Al percibir el conflicto en su silencio, no sé si, al aparecer allí en lugar de estar en su casa, apoyarás a tu hermana. Terminé, pero entiendo si esa no es una opción que estés dispuesto a considerar. Todos tenemos que decidir con qué podemos vivir. Después de terminar la llamada, diseñé tarjetas formales para los miembros de nuestra familia extendida, abuelos, tíos, primos, para explicarles mis nuevos planes para Navidad y extenderles una invitación abierta al evento. Las tarjetas eran preciosas, impresas profesionalmente en papel de alta calidad con ilustraciones originales que había creado específicamente para la ocasión. Tuve cuidado de enmarcar todo de manera positiva, sin mencionar que no había sido invitado a la reunión familiar. En cambio, me centré en la alegría de crear una experiencia navideña significativa para los niños que, de otro modo, se quedarían sin ella. A medida que el evento cobraba impulso, sucedió lo inevitable. Mis padres se enteraron. Al parecer, varios familiares habían llamado preguntando por el maravilloso evento comunitario que estaba organizando, y se preguntaban por qué mis padres no les habían dicho nada. El buzón de voz de mi padre decía: Emily, ¿qué le estás contando exactamente a la gente sobre la Navidad? Llámanos inmediatamente. No lo hice. En su lugar, me centré en ultimar los detalles de un evento que había crecido mucho más allá de mi visión inicial, con menos de 2 semanas para Navidad. Cada día traía nuevos acontecimientos y retos, pero también un propósito creciente que había estado ausente en las fiestas anteriores. Por primera vez, la Navidad no se trataba de hacer las cosas bien para mis padres, sino de crear algo auténtico que reflejara mis verdaderos valores. Justo cuando todo parecía encajar, nuestra primera gran crisis llegó 5 días antes del evento. Sofía llamó en pánico. Acaba de pasar el inspector de edificios.
Nos citan por infracciones del código que no habíamos arreglado antes del evento. Necesitamos actualizar el sistema de rociadores, lo que llevaría semanas y miles de dólares que no tenemos. Se me hizo un nudo en el estómago. Toda nuestra planificación, todo el impulso que habíamos generado, se había visto frustrado por problemas de infraestructura que no habíamos previsto. Una vez superado el shock inicial, empecé a llamar a todos los locales que se me ocurrían, pero con la Navidad a solo unos días, parecía imposible encontrar un espacio disponible lo suficientemente grande. Desesperada, al día siguiente acudí a mi jefa, Claire, con la esperanza de que me diera algún consejo. Para mi sorpresa, me ofreció una solución inesperada. «Usa nuestro espacio», me dijo señalando la oficina de concepto abierto de Merit Creatives, con sus paredes blancas tipo galería y sus suelos de hormigón pulido. «De todos modos, estamos cerrados del 23 al 27. Es perfecto para lo que me describes». Su generosidad me dejó sin palabras por un momento. «¿Estás segura de que es un proyecto personal y no de la empresa?», pregunté. «Emily, lo que estás haciendo encarna todo lo que nuestra agencia valora sobre el compromiso creativo con la comunidad», respondió Claire, y añadió pensativamente golpeando con el bolígrafo sobre la mesa. «Me gustaría ofrecerte algo más que el espacio. Hagamos de Merit Creatives un patrocinador oficial. Cubriremos los gastos restantes y nuestro equipo de redes sociales documentará el evento. Este es exactamente el tipo de iniciativa comunitaria que debemos apoyar». Con la crisis del local resuelta, estaba en la cresta de la ola hasta que Jessie me llamó con noticias que cambiaron el panorama de nuevo. El Boston Herald quiere hacer un reportaje sobre el evento. Están interesados en el enfoque de los profesionales creativos que devuelven a la comunidad, especialmente durante las fiestas. Mi vacilación debió de ser audible, porque rápidamente añadió: «Esto podría ser muy importante para el centro comunitario, el tipo de publicidad que se traduce en donaciones y apoyo continuo». Tenía razón, por supuesto. Esto siempre había sido algo más que mis planes personales para las fiestas. Se trataba de crear algo significativo para el centro comunitario y para los niños a los que atendía. Aún así, me provocaba ansiedad la posibilidad de que mis padres vieran la cobertura por la mayor visibilidad. Después de discutirlo con Sam y el Dr. Chen, decidí aceptar la publicidad. Si lo ven, lo ven. Esa noche le dije a Sam que ya estaba harta de esconder o menospreciar mi trabajo para que se sintieran cómodos. La siguiente complicación llegó en forma de una llamada de Michael. «Mamá y papá están flipando», me dijo sin preámbulos. «La tía Linda y el tío Bob les han dicho que no irán a la cena familiar para asistir a tu evento artístico». Luego llamó la abuela Ruth para decir lo mismo. «Papá le está diciendo a todo el mundo que estás intentando sabotear su Navidad a propósito». La acusación era tan absurda que habría sido ridícula si no fuera tan dolorosa. Invité a mi familia a un evento que estoy organizando porque no soy bienvenido en la cena familiar. ¿Cómo es eso exactamente un sabotaje? Michael suspiró. Sé que es ridículo, pero se han convencido de que lo haces para fastidiarles. Mamá ha vuelto a llamarte para disculparse por no invitarme. El silencio respondió a mi pregunta. Eso es lo que pensaba. Quiere criticar mi decisión de hacer algo positivo con mi rechazo, no el rechazo en sí. Después de colgar, miré mi teléfono y vi 3 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje que decía: «Tu comportamiento está causando una ruptura familiar. Llama inmediatamente». Dejé el teléfono a un lado sin responder y me concentré en los últimos preparativos para el evento.
Estaba harta de sus tácticas manipuladoras. A la noche siguiente, mientras Sam y yo terminábamos de diseñar la exposición infantil, sonó mi teléfono con un número que no reconocí. Hola, Emily, soy la abuela Ruth, la madre de tu padre. Su voz cálida y ligeramente ronca era fácilmente reconocible a pesar de que no hablábamos mucho. A sus 82 años, ya casi nunca salía de Michigan, así que su llamada resultó aún más sorprendente. Espero que no te importe que te llame. Michael me dio tu número. Claro que no. Dije, genuinamente contenta de saber de ella. Lamento que no vayas a estar en la Navidad familiar, continuó, aunque entiendo el motivo, más de lo que crees. Sus palabras me sorprendieron. ¿Qué quieres decir con que tu padre no te contó mucho sobre mi relación con tu abuelo? Cuando le confirmé que no, suspiró. La historia se repite, niña. Tu abuelo tenía ideas muy específicas sobre lo que constituía una vida adecuada. Cuando tu padre eligió el derecho, estaba siguiendo el camino que le habían trazado. ¿Te ha contado mucho sobre mi relación con tu abuelo? Cuando le confirmé que no, suspiró. La historia se repite, niña. Tu abuelo tenía ideas muy concretas sobre lo que era una vida adecuada. Cuando tu padre eligió derecho, siguió el camino que le habían trazado. Yo elegí otro, y pagué el precio. Nunca había oído esta historia familiar. ¿Qué decisión tomaste, abuela? Quería ser fotógrafa, tenía cierto talento, pero las actividades creativas no se consideraban apropiadas para la hija de un médico. En mi época, el paralelismo con mi propia situación era sorprendente. ¿Qué pasó? Lo dejé para mantener la paz y me convertí en la esposa y madre que se esperaba de mí. No me arrepiento de mi familia, pero sí de haber renunciado tan fácilmente a mi pasión. Su voz se fortaleció. Por eso estaré en tu evento y no en su cena. Algunos de nosotros necesitamos romper el ciclo, Emily. Después de colgar, me quedé sentada en silencio, atónita, procesando este nuevo contexto para mi familia. El rechazo que había experimentado no solo iba dirigido a mí, sino que formaba parte de un patrón generacional que la abuela Ruth estaba reconociendo y, a su manera, añadiendo otra capa de propósito a lo que estábamos creando esa noche. Finalmente resistirse a su apoyo significaba más de lo que ella podía imaginar, a sus 82 años. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido que resultó ser de Allison, la prometida de mi hermano Michael. Me ha enseñado tu tarjeta de Navidad. El evento suena maravilloso. Ambos deseamos poder estar allí. No era un apoyo explícito, pero el mensaje transmitía lo que ella no podía decir directamente, que reconocía la injusticia de la situación. Estas pequeñas conexiones con miembros de la familia que veían más allá de la situación, nos proporcionaron un consuelo inesperado en los últimos días de preparación. El 23 de diciembre amaneció nevando, cubriendo Boston con un paisaje navideño de postal. Apenas había dormido, repasando mentalmente listas de cosas por hacer y planes de contingencia, cuando Sam insistió amablemente en que al menos intentara descansar. A las 7 de la mañana, estábamos en la oficina de Merit Creative transformando el elegante espacio profesional en un paraíso invernal de creatividad. Los voluntarios del centro comunitario llegaron con Sofía para ayudarnos a montar las estaciones de actividades, una zona de refrigerios y el espacio de la galería donde se exhibirían las obras terminadas de los niños. A las 9:30, todo estaba listo: caballetes con lienzos nuevos, estaciones de modelado con arcilla, materiales para collage y colores festivos, y un área de diseño digital donde los niños podían crear arte con programas profesionales.
Los artistas profesionales que habíamos reclutado estaban preparando sus demostraciones, y los proveedores de catering colocaban hermosos dulces navideños. Cuando se abrieron las puertas a las 10:10, contuve la respiración, irracionalmente temerosa de que no viniera nadie. Mi miedo resultó infundado, ya que las familias fueron llegando primero en goteo, y luego de forma constante, llenando el espacio de voces emocionadas y risas. Las caras de los niños se iluminaron mientras pasaban de una estación a otra para crear tarjetas navideñas, adornos, pinturas y diseños digitales. Los artistas profesionales fueron maravillosos, y trataron los esfuerzos creativos de cada niño con auténtico respeto y ánimo. «Esto es increíble», susurró Sofía mientras observábamos a un escultor renombrado ayudar pacientemente a un niño de 7 años a dar forma a la arcilla. «Esto es increíble», susurró Sofía mientras observábamos a un escultor de renombre ayudar pacientemente a un niño de 7 años a moldear la arcilla. Algunos de estos niños nunca habían cogido un pincel y estaban recibiendo la orientación de los mejores artistas de Boston. Hacia el mediodía, vi una figura familiar en la entrada, mi jefa, Claire, acompañada de varios miembros del consejo de administración de nuestra empresa. «Espero que no te importe que nos acerquemos», me dijo cuando le conté al consejo lo que querían ver con sus propios ojos. El presidente del consejo, un hombre de unos 60 años que normalmente era serio, estaba radiante mientras observaba las actividades. «Esto es exactamente el tipo de compromiso con la comunidad por el que queremos que Merritt sea conocido. Un trabajo excepcional, Emily». Sus elogios fueron gratificantes, pero aún más significativo fue ver a mis colegas profesionales presenciar una faceta diferente de mis capacidades. Durante toda la tarde, mantuve un ojo en la puerta, preguntándome si aparecería algún familiar. Alrededor de las 2:10. Mi pregunta se respondió cuando llegaron la tía Linda y el tío Bob, seguidos poco después por 2 primos con sus hijos. Sus cálidos abrazos y su interés genuino por el evento contrastaban fuertemente con el rechazo de mis padres. «¡Qué maravilla, Emily!», dijo la tía Linda, mirando a su alrededor con evidente admiración. «¡Qué manera tan creativa de celebrar la Navidad!». El momento más emotivo llegó cuando vi a la abuela Ruth entrar con la ayuda de mi padre, James, de 82 años. Había viajado desde Michigan y había preferido asistir a mi evento en lugar de a la cena de mis padres. Cuando me abrazó, me susurró: «Estoy exactamente donde debo estar, cariño». El equipo de noticias local llegó a las 3 para filmar las actividades de los niños y entrevistar a Sofía sobre la misión del centro comunitario. Cuando me pidieron que hablara con ellos como organizadora del evento, me entró el pánico al pensar que la cobertura probablemente llegaría a mis padres. Respiré hondo, di un paso adelante y hablé con franqueza sobre mi deseo de crear una celebración festiva significativa que resaltara la importancia de la educación artística y la conexión con la comunidad. Justo cuando terminaba la entrevista, un alboroto en la entrada llamó mi atención. Michael y Allison estaban de pie, incómodos, en la puerta, con aire indeciso pero decidido. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala y, por un momento, temí que hubieran venido a criticar o a crear conflicto. En cambio, Michael esbozó una pequeña sonrisa de disculpa y se encogió de hombros, lo que lo decía todo. Habían decidido venir sabiendo lo que les podría costar con nuestros padres. Cuando el evento llegó a su punto álgido, los niños se reunieron para presentar sus obras de arte en la galería. Los padres y los miembros de la comunidad se movían entre las obras,
admirando cada pieza con auténtico aprecio. Ver sus caras orgullosas mientras explicaban sus elecciones creativas fue más satisfactorio que cualquier cena familiar a la que hubiera asistido. Impulsivamente, me acerqué para dirigirme a la multitud reunida, algo que no había planeado, pero que de repente me pareció necesario. Gracias a todos por hacer que este día sea tan especial. Empecé a encontrar mi voz con más fuerza de la esperada. Las fiestas son para encontrar significado y conexión, a veces en lugares inesperados. Hoy he encontrado ambas cosas en esta sala, al ver cómo la creatividad tiende puentes entre personas que quizá nunca se hubieran conocido de otra manera. Todos los niños son artistas en el fondo, esperando a que alguien se tome en serio su visión. Gracias por ser esas personas hoy. Los aplausos fueron cálidos y sinceros, llenando el espacio con una afirmación que me di cuenta de que necesitaba. Cuando la gente empezó a mezclarse de nuevo, Sofía se acercó con lágrimas en los ojos. El reportero del Herald me dijo que ya habían recibido llamadas de lectores que querían donar al centro. Esto podría salvar literalmente nuestros programas. Solo eso ya hacía que todo valiera la pena. Cuando la multitud empezó a dispersarse, hacia las 5, ayudaba a una niña pequeña a dar los últimos toques a su pintura cuando Sam apareció a mi lado con una expresión que mezclaba preocupación y advertencia. Emily, dijo en voz baja. Tus padres están aquí. Levanté la cabeza de golpe y vi a mi madre y a mi padre de pie justo en la entrada, con sus abrigos de invierno formales, que les hacían parecer fuera de lugar e imponentes a la vez. Notaba mi corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras me despedía de la pequeña artista y cruzaba la sala con la sensación de que me movía a cámara lenta. Fuera lo que viniera después, estaba decidida a proteger el ambiente alegre que habíamos creado. Este enfrentamiento no echaría por tierra todo lo que habíamos logrado ese día. El momento se alargó entre nosotros. Yo llevaba los vaqueros salpicados de pintura y un jersey demasiado grande, y ellos iban impecablemente vestidos, como si fueran a una cena formal en lugar de a un evento artístico para niños. Mi padre habló primero, con la voz más baja de lo habitual. Tu abuela se negó a venir a la cena de Nochebuena, a menos que viéramos primero este evento tuyo. No fue precisamente un comienzo cálido, pero agradecí su honestidad al expresar sus motivos. Bueno, ya estáis aquí, respondí, tratando de mantener un tono tranquilo. ¿Queréis echar un vistazo? Los ojos de mi madre miraron rápidamente hacia donde Michael y Allison estaban ayudando a los niños con un proyecto de collage, delatando su sorpresa por su presencia. Veo que has conseguido dividir a la familia con bastante eficacia, dijo con el tono desaprobador que le era tan familiar. Antes de que pudiera responder, la abuela Ruth apareció a mi lado, con su pequeña figura de algún modo imponente, y se dirigió a su hijo y a su nuera. Margaret Robert, me alegro de que hayas venido. Ahora podéis ver por vosotros mismos lo que ha creado vuestra hija en lugar de hacer suposiciones. Su presencia me dio el valor que de otro modo no habría encontrado. Mamá, papá, este evento no se trata de dividir a nadie, sino de crear algo significativo después de que me dijeran que no era bienvenida en casa. Cambié ligeramente de expresión y una sensación de incomodidad se dibujó en mi rostro. Tu madre estaba molesta. Quizás se dijeron cosas en el calor del momento que fueron más duras de lo que se pretendía. No fue una disculpa, pero sí lo más parecido a un reconocimiento que jamás había recibido de él de que quizás se habían equivocado. ¿Queréis ver lo que hemos hecho aquí? Decidí centrarme en el presente en lugar de volver a discutir la dolorosa llamada telefónica. Sorprendentemente,
aceptaron hacer un recorrido conmigo. Mientras recorríamos el espacio, les expliqué cada estación y les presenté a Sofía, que habló con elocuencia sobre cómo el evento ya estaba generando el apoyo muy necesario para el centro comunitario. Observé la expresión de mi padre cuando Sofía mencionó la cobertura del Boston Herald y los patrocinios corporativos que habíamos conseguido. A pesar de sí mismo, pude ver su reconocimiento a regañadientes de que había logrado algo significativo. ¿Tu empresa ha apoyado esto?, preguntó al ver el logotipo de Merit Creative en algunos de los materiales. Mi jefa nos ofreció su espacio, y se convirtió en nuestra principal patrocinadora cuando vio lo que estábamos creando. Le expliqué que había traído a los miembros de la junta directiva y que estos habían quedado impresionados. Este detalle pareció calar en él más hondo que mi logro personal. Mientras tanto, mi madre se había detenido a observar a una niña que mostraba con orgullo a su abuela el dibujo que había hecho. Había creado algo. La interacción la conmovía y su postura rígida se suavizó ligeramente. Cuando terminamos nuestro recorrido por la sala, la abuela Ruth se excusó para descansar en una silla cerca de la zona de refrescos, dejándonos a los tres en un incómodo triángulo de tensión sin resolver. Los niños parecían estar disfrutando. Mi madre finalmente me hizo lo que probablemente sería el cumplido más sincero del día. De eso se trata, respondí. Se trata de crear alegría y significado, no solo de seguir las tradiciones porque se espera de nosotros. Mi padre carraspeó. Tu abuela me ha dicho que quería ser fotógrafa, ¿lo sabías? Negué con la cabeza. Me lo contó hace poco. Dijo que lo dejó porque no lo consideraba apropiado. Nunca supe eso de mi propia madre, dijo en voz baja. Y por un breve instante vislumbré el peso de los patrones generacionales que nos habían moldeado a todos. Después de que se marcharan para asistir a la cena de Nochebuena sin la abuela Ruth, que insistió en quedarse hasta el final de mi evento, me sentí extrañamente en paz. No hubo ninguna reconciliación dramática, ni disculpas entre lágrimas, ni una aceptación profunda de mis decisiones, pero algo había cambiado, aunque fuera ligeramente. Me habían visto en mi elemento, creando algo significativo a través de los talentos y decisiones que ellos habían rechazado. Quedaba por ver si eso cambiaría algo a largo plazo. A medida que el evento llegaba a su fin, los voluntarios ayudaron a limpiar, mientras los niños se marchaban con sus obras de arte y los padres expresaban su sincera gratitud. Michael y Allison se acercaron a mí mientras Sam y yo recogíamos los últimos materiales. Lo que has hecho aquí es increíble, dijo Michael con admiración genuina en la voz. Debería haberte defendido más a lo largo de los años. Los dos deberíamos haberlo hecho, añadió Allison, sorprendiéndome con su franqueza. La versión de los hechos de tus padres nunca me pareció del todo sincera. Su reconocimiento significó más de lo que podía expresar en ese momento. El proceso de curación no ocurre de la noche a la mañana, pero dar pequeños pasos hacia la autenticidad parecía el camino correcto. Esa noche, un pequeño grupo se reunió en nuestro apartamento. Sam, la abuela Ruth, Sofía, Jesse y algunos amigos cercanos que habían hecho posible el evento. Compartimos comida china para llevar, bebimos vino y celebramos lo que habíamos logrado. Sofía anunció que el centro comunitario había recibido más de $15,000 en donaciones, y que 3 empresas locales habían ofrecido patrocinios continuos, y añadió con lágrimas en los ojos. Emily, puede que hayas salvado nuestros programas. No se trata solo de un bonito evento, Emily, puede que hayas salvado nuestros programas. Mientras la conversación fluía a mi alrededor,
Me encontré reflexionando sobre el viaje desde aquella devastadora llamada telefónica hasta este momento de conexión genuina y propósito. El rechazo que inicialmente me destrozó, finalmente me liberó de la búsqueda imposible de la aprobación que había perseguido toda mi vida. ¿Estás bien?, preguntó Sam en voz baja al notar mi momentánea abstracción de la celebración. Sí, le respondí sonriendo a las personas reunidas en nuestra casa. Creo que por fin entiendo que no puedo controlar si mis padres aceptarán alguna vez mis decisiones, pero sí puedo decidir qué tipo de vida quiero crear y con quién quiero compartirla. La abuela Ruth levantó su copa en un brindis por encontrar tu propio camino, incluso cuando ese camino ha sido trazado por otros para ti. A veces, el camino que uno elige por sí mismo lo lleva exactamente a donde debe estar. Mientras chocábamos las copas, me di cuenta de que esta Navidad me había dado algo que ninguna otra cena familiar me había dado nunca: la libertad de definir el éxito, la familia y el sentido de pertenencia en mis propios términos. La celebración del arte no fue un evento único, sino el comienzo de una tradición anual basada en la creatividad, la inclusión y la conexión genuina, en lugar de la obligación y el juicio. Al dejar ir lo que había cambiado mi aprobación paterna, había encontrado algo más valioso: la autoaceptación y el valor para crear significado exactamente donde estaba. ¿Alguna vez has tenido que crear tus propias tradiciones cuando las antiguas ya no te servían? Me encantaría conocer tus historias en los comentarios. Si este viaje te ha resonado, por favor dale a me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que pueda necesitar saber que, a veces, la familia que elegimos puede ser tan significativa como la que nos ha tocado vivir. Gracias por formar parte de mi historia hoy, y que tus propias vacaciones estén llenas de conexión auténtica, sea como sea y donde sea que la encuentres.